Muy buenas tardes. Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Oramos, inclinen sus rostros. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en esta tarde porque nos das la bendición de estar aquí en tu casa. Gracias por tu amor, gracias por la salvación en Cristo. Gracias por darnos fuerza, Señor, tanto física como espiritual, para buscarte, para servirte, Señor, y lo hacemos en gratitud y lo hacemos con amor. Queremos pedirte que en esta hora, Señor, tú hables a nuestros corazones, nos toques a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y podamos comprender tu voluntad, que es agradable, perfecta para cada uno de nosotros. Suplicamos que, Señor, abras nuestro entendimiento y que podamos, Señor, comprender tu voluntad, que podamos vivir en ella y que, Señor, tú seas obrando en medio de nosotros. A través de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Tomen sus lugares. En el Nuevo Testamento hay más de 30 versículos en los evangelios. Algunos dicen 34 para ser exactos, 34 versículos en los evangelios que hablan acerca de la gran cantidad de personas que seguían al Señor Jesús. Ustedes recordarán quizás algunos, pero dicen que son 34 textos en los evangelios que hablan de esas multitudes, de esa gente que seguía a Cristo. Realmente eran muchas las personas que lo seguían. Nosotros hablamos de 5,000 personas que fueron alimentadas por el Señor con 5 panes y dos pececillos. Y los comentaristas dicen que solamente se contabilizaban a los varones, sin contar a las mujeres y a los niños que también iban pues allí con los papás. Entonces, ¿cuánta sería la gente que se juntaba alrededor del Señor Jesús? Otro pasaje que viene a mi mente es cuando aquella mujer enferma de flujo de sangre se llegó al Señor con la intención de alcanzar tan solamente el borde de su vestido para ser sanada. Dice que la gente le apretaba cuando el Señor Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Los mismos apóstoles le dijeron, Señor, la gente te aprieta. ¿Cómo preguntas quién te ha tocado? Era tanta la gente que seguía al Señor que 34 textos de los evangelios hablan acerca de esas multitudes. Mateo tiene 10 de estas citas, Marcos otras 10, Lucas tiene 12, y el que menos hace referencia a esas multitudes, a esa gran cantidad de gente que seguía a Cristo, es el Evangelio de Juan. No se enfoca mucho en las personas, y los pocos textos del Evangelio de Juan que hablan de grandes cantidades de gente, pues los tenemos pues contados aquí en el Evangelio de Juan. Voy a leer alguno, por ejemplo, Mateo 14:14, que dice, y saliendo Jesús vio gran gentío. Vean cómo se refiere a ese grupo de personas, no como muchos, sino dice gran gentío. Aunque aquí no se especifica cuántos eran, pues creo que esto nos basta, ¿no? Para decir gran gentío. Ni siquiera dice gentío, sino lo que le sigue. Gran gentío. Los vio el Señor, dice Mateo 14:14, saliendo Jesús vio gran gentío y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos habían enfermos. Mucha gente, bastante, ¿no? Y me llama la atención cómo es que en algunos textos de los mismos evangelios, las historias que nos narran los evangelistas, por ejemplo, cuando llegaron a una casa y tenían la intención de acercar a un hombre que yacía paralítico en su cama, en su estrado, y dice que quitaron el techo, movieron el techo para poder bajar al enfermo de tanta gente que había. No se podía pasar, ¿sí?
Esa es una de las historias que despiertan la imaginación, la curiosidad de quién sería la casa. Que le quitaron el techo. ¿De qué era el techo? Que tuvieron que abrir un hueco allí en el techo y bajar al enfermo para que Jesús lo sanara, de tanta gente que había allí. Marcos 5:24, otro texto, dice, y fue con él y le seguía gran compañía y le apretaban. Ahora aquí se refiere a esas personas como gran compañía. Igual, sin definir cuántos son, sí podemos imaginarnos, ¿no? ¿Qué tanta gente había que se amontonaba alrededor del Señor? No los tenían ni siquiera, como de repente vemos a los políticos, ¿no? Con su grupo de guaruras que no permiten que se acerquen al político. No, aquí dice que lo apretaban. La misma gente está tan aglomerada que aprietan al maestro. Por eso se sorprendieron los apóstoles cuando aquel día que se acercó la mujer enferma de flujo de sangre, dice, alguien me ha tocado. Y se sonríen y dicen, Señor, ¿cómo es posible que preguntes eso? La gente te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Era de sorprenderse, claro, porque pues eran grandes compañías las que seguían al Señor Jesús. Uno más, estoy leyendo uno de cada evangelio, voy con Lucas, Lucas 14:25. Lucas 14:25 dice, y muchas gentes iban con él, y volviéndose les dijo, muchas gentes. Si quiero llevarte a la imaginación de cuántas eran esas personas, hombres, mujeres, distintas edades, distintas ocupaciones, pero todos hacen un gran gentío, una gran multitud, muchas gentes. Y de Juan voy a leer Juan 6:2, que dice, y seguíanle gran multitud, porque veían sus señales que hacía en los enfermos. Aquí, bueno, sí hay una referencia a la gran multitud y pues el motivo de por qué la gente le acompañaba o le seguía, porque dice que veían sus señales que hacía en los enfermos. De todas estas personas, que espero ya tú te estés imaginando la gran cantidad, no sé, ¿cuál será la iglesia más grande que tú hayas visitado? Me refiero a los feligreses, a las personas que estaban allí reunidas en la iglesia. ¿De cuántas personas más o menos tú has visto una congregación, un grupo de creyentes adorando a Dios que tú digas, wow, eran muchísimos? ¿Cómo cuántos? A ver, ¿alguien me quiere compartir? Como 350, dice el hermano Cruz. ¿Alguien ha visto, ha estado en un culto, en una reunión de más gente? 15,000. En un congreso, me imagino, una convención. Eso ha de ser espectacular. Creo que la más grande fue cuando fuimos a Mahanaim. ¿Cuántos serían? ¿5,000? ¿3,000? Y yo decía, wow, ¿no? De verdad, o sea, gente, si eran 5,000 en aquel lugar, nos sorprendía, hermanos, que miren, a la hora de la ofrenda, la juntaban, la reunían, salía un grupo así como tú los veías desplegarse entre la gente, hermanos y hermanas con una vestimenta que los identificaba, que iban a pasar por la ofrenda. Llevaban botes como estos que de repente vemos que llevan a la leche, ¿no? De esos botes con ranuras para recoger la ofrenda. O sea, era algo sorprendente para mí. Yo no había estado así en un culto, ¿no? En una reunión adorando a Dios con tanta gente. Y bueno, el Señor reunía esos y más. Entonces, quienes sí hemos participado de cultos así masivos, podríamos entender un poquito más, pero de todas esas personas, la pregunta obligada es, ¿cuántos
son seguidores sinceros. De la gente que seguía a Jesús, no todos eran seguidores. La mayoría eran simplemente espectadores. Y de ahí el título de nuestro comentario de la exposición de esta tarde: ¿seguidores o espectadores? Obviamente entre esos espectadores había muchos curiosos, ¿no? Vamos a ver cómo sana a los enfermos. De esos espectadores había gente curiosa, había gente interesada, a lo mejor, ¿no? De toda esa gente que seguía, con un interés estaban allí. No eran meramente seguidores, eran espectadores, pero tenían un interés. Incluso San Juan 6 narra que el Señor Jesucristo, y esto creo que ya lo hemos visto, pues contesta a esas personas de una forma, decíamos, no tan gentil, porque les dice: ustedes me buscan, ustedes me siguen por la comida. Entonces, de esos espectadores también había comilones, había glotones, ¿no? ¿Qué más había entre esos espectadores? A ver, ayúdenme. ¿Qué más había entre esos espectadores? No eran seguidores, eran espectadores. Había curiosos, había murmuradores, ¿sí? Gente que solamente llegaba y decía: no, por el poder de Belzebú hace sus milagros. Había murmuradores. ¿Qué más había? ¿Quién? Había incrédulos, ¿no? Había, entre esos espectadores había incrédulos. ¿Qué más había? Había espías, muy bien. Gente malintencionada, ¿no? Había gente malintencionada que decía: vamos a ver, ¿en qué lo sorprendemos? ¿Sí? Estamos viendo la diferencia entre los que sí eran seguidores, porque había seguidores sinceros, pero la mayoría de esas multitudes eran solamente espectadores. La mayoría, ¿sí? Y en el pasaje de hoy, San Juan, capítulo 12, versículo 9, dice, San Juan 12, 9, entonces mucha gente, fíjense esos de los pocos textos que Juan menciona de esas grandes cantidades de personas, dice, entonces mucha gente de los judíos entendió que Jesús estaba allí. ¿Allí en dónde? Estaba en Betania. El capítulo 12 del Evangelio de Juan dice que se había hecho una cena. ¿Ya lo vieron? Se había hecho una cena en la casa ¿de quién? De Marta, de María y de Lázaro. De hecho, dice que Lázaro era de uno de los que estaban sentados a la mesa. Se había hecho una cena. Motivo de la cena: Lázaro había resucitado. El capítulo 11 del Evangelio de Juan, en esa cronología, dice que Lázaro había resucitado. Dios, el Señor Jesús había resucitado a Lázaro. Se hace una cena 6 días antes de la Pascua, lo narra el Evangelio, capítulo 12. Se hace una cena y allí está presente Lázaro. Y entonces el versículo 9 dice que entonces mucha gente de los judíos entendió que Jesús estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, mas también por ver a Lázaro, el cual había resucitado de los muertos. ¿Se dan cuenta cómo esa cantidad de gente son solamente espectadores, son curiosos, son gente morbosa que dice: ¿y si es Lázaro el que está sentado allí? Murmuradores que decían: oye, ¿y no será otro? No, a lo mejor es su espíritu. A ver, vamos a ver qué pasa. Y llegaron a Betania, a la casa de Marta, de María y de Lázaro, pero el Evangelio claramente dice, y Lázaro era el que estaba allí sentado. Entonces la gente se reunió. ¿Cuántos eran aquí? No se especifica.
¿sí? Pero llegaron para ver a Lázaro, el cual había resucitado de los muertos. Y aquí, ¿ustedes qué piensan? ¿Llegarían más por ver a Jesús o por ver a Lázaro? Miren, el nombre del Señor Jesús y lo que él había estado ministrando hasta ese momento había corrido su fama. De hecho, Mateo 4:24 sí utiliza la palabra fama, ¿sí? Voy a leer Mateo 4:24. Dice, y corría su fama, la del Señor Jesús, por toda la Siria, y le trajeron todos los que tenían mal y los tomados de diversas enfermedades y tormentos y los endemoniados y los lunáticos y paralíticos, y los sanó. El Señor Jesús, con su ministerio, había causado, había creado cierta fama, dice el Evangelio de Mateo 4:24. Y esa fama de Jesús había corrido. La gente se enteró de lo que hacía Jesús, de los milagros, de las sanidades. Eso despertaba más la atención, el interés de la gente, de esas multitudes que sabían que Jesús estaba en un lugar y se congregaban, se iban todos a ese lugar para ver. Pero las preguntas siguen. ¿Cuántos de ellos eran seguidores y cuántos de ellos eran solamente espectadores? El Señor Jesús, durante su vida, durante su ministerio, obviamente jamás tuvo la intención de crear esa fama, de tener esa fama, de hacerse famoso por lo que él estaba haciendo. Nunca jamás hubo esa intención en el corazón de nuestro maestro de alcanzar esa fama. Su misión era servir. Él mismo lo dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido más, para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él tenía bien definido que él había llegado al mundo a servir, no a crear una fama. La gente le creó esa fama. Porque una vez que veían un milagro, una vez que veían una señal, una vez que escuchaban las palabras de vida eterna que salían de su boca, como aquella ocasión cuando dijeron que él enseñaba con autoridad y no como los escribas y los fariseos. La gente le había creado esa fama, pero el Señor dijo, no, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, mas para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él no vino a buscar la fama, él vino a servir. Y si la gente curiosa solamente lo buscaba por satisfacer esa curiosidad, esa morbosidad de ver si la fama que tenía Jesús era cierta, el Señor jamás buscó esa fama. Él dijo, yo vine a servir, y todo lo que él hizo, todo lo que él ministró, solamente fue para servir. Comentario. Desgraciadamente, hoy muchas personas, ¿sí?, o muchos hacen las cosas por alcanzar fama, aún dentro de la iglesia. Lamentablemente, ya ahora se habla de predicadores famosos, ya se habla de cantantes famosos, ¿sí? Y lo peor es que se la creen. No hemos sido llamados a hacernos grandes, nadie de nosotros fue llamado para hacerse famoso. El Señor nos llamó para servir, ¿sí? Hay gente que están ávidos de ser aplaudidos, de ser reconocidos, porque piensan que nadie hace las cosas mejor que ellos, ¿sí? ¿Se imaginan que así hubiese sido en el ministerio de nuestro maestro? Nadie hace las señales que él hace. Y aunque él realmente no podía ser igualado en las cosas que él hacía, nunca las hizo con la intención de tener esa fama. Él no quería que esas multitudes vinieran por curiosidad, por comprobar esa fama, sino que fuesen
verdaderos seguidores de Él, que llegaran para escuchar las palabras de vida eterna que Él enseñaba y que salían de su boca. ¿Sí? Y que los milagros solamente los llevaran, los canalizaran para llegar a una sola conclusión: verdaderamente es el Hijo de Dios. Y no toda la serie de pensamientos vagos, alejados, que tuvieron acerca del Hijo de Dios. ¿Sí? Y esto de alcanzar fama creó gran celo entre los fariseos, entre los religiosos de Israel. ¿Sí? Porque si bien había ciertos maestros famosos entre ellos, ahora Jesús había sobrepasado por mucho. ¿Sí? Porque bueno, ya les he dicho yo en otras ocasiones que los maestros seleccionaban a sus discípulos, seleccionaban a sus alumnos. ¿Sí? Pensemos en un jovencito de 12 años que había crecido en la sinagoga, que lo habían visto pues destacado porque decían: no tiene una mente privilegiada, ha memorizado los pasajes de la Biblia. ¿Sí? Y cuando cubría, vamos a pensar, cierto nivel en la sinagoga, estaba listo para buscar un maestro, ya fuera de la sinagoga. Y entonces los candidatos se acercaban al maestro, siguiéndole, iban detrás de él. El día que el maestro volteaba y decía: a ver tú, dime en cuántas secciones están divididos los salmos. Y si el muchachito contestaba, y el maestro decía: ven y sígueme, ya lo había seleccionado como su discípulo, ¿no? Y eran pocos. La verdad es que el maestro se daba el lujo, por decirlo así, de seleccionar a su discípulo. Volteaba: ven y sígueme. Una vez dicho ven y sígueme, eras discípulo de él, eras un seguidor de él, ya podías continuar detrás de él, y en cualquier otro momento se detenía, volteaba a verte, te preguntaba o te enseñaba. Y entonces los seguidores, los alumnos o los discípulos de los maestros de Israel, pues en realidad no eran muchos. Pero Jesús lo sigue una cantidad exorbitante de personas. Y esto había causado el celo de los fariseos, que los fariseos sí buscaban ese reconocimiento, sí buscaban esa fama, ¿sí? Ellos sí la buscaban. De hecho, Mateo 6:5 dice que los fariseos amaban el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie. Mateo 6:5 dice: para ser vistos de los hombres. Y el Señor dice: de cierto os digo que ya tienen su pago. ¿Sí? Sí buscaban esa fama, sí buscaban ese reconocimiento, y obviamente obtengamos enseñanza para nosotros. En la iglesia no podemos hacer nada por alcanzar un reconocimiento, un aplauso de la gente. ¡Qué bien lo hizo, hermano! ¡Qué bien lo hizo, hermana! No estamos para ser aplaudidos, estamos para servir solamente a nuestro glorioso Señor. Muchos de ellos entonces no se acercan para oírles, sino solamente para ser espectadores, satisfacer su curiosidad. No iban por las palabras de vida eterna que salían de la boca del Señor. Siguiente, un seguidor de Cristo, no un espectador, sino un seguidor, tiene identidad y tiene un compromiso. Quien realmente es seguidor de Cristo es porque se identifica con él, como lo que les acabo de decir, como cuando el maestro de Israel preguntaba y decía: ven y sígueme. Se establecía una relación, ahora había una identidad de ese que le seguía, porque ahora era su discípulo y ahora tenía un compromiso de ir detrás del maestro y de aprender del maestro. Pero para la mayoría de las personas, Jesús era un mero espectáculo, porque un espectador, ¿sí? Un espectador lo que va a mirar es un show, va a mirar un espectáculo, ¿sí?
Si tú vas a ver un concierto, ¿sí?, vas a ir a ver un espectáculo. Si tú vas al teatro, vas a ir a ver un espectáculo. Si tú vas al círculo, vas a ir a ver una función, un espectáculo. Tú eres espectador porque vas a ver un espectáculo. Y para muchos, Jesús solamente es un espectáculo. Y lo que narra el Evangelio de Lucas 12 es precisamente lo que para ellos era el espectáculo de Jesús y de Lázaro que ha resucitado. Eso era solamente para ellos. Concurrían los escenarios solo para ver qué milagro haría ahora el Señor, qué habría de nuevo, pero no se identificaban con Él, a diferencia del seguidor de Cristo que se identifica con el Maestro, que ha establecido una relación con Él, ¿sí?, que tiene una identidad, dice: yo soy su alumno, me interesa aprender de Él, Él es mi maestro. Esa relación que se establece de quienes realmente son seguidores y no espectadores, ¿sí? Los espectadores no tienen ninguna relación, no tienen interés en las enseñanzas de Cristo. Por eso, ese versículo 9 en el que nos estamos basando, muchos de ellos, de esos judíos que se habían reunido, eran morbosos que querían ver a Lázaro, al cual el Señor había resucitado, y ahora en cuya casa se estaba llevando a cabo esa recepción, esa cena que se había programado, dicen los comentaristas, precisamente para celebrar la vida de Lázaro que había resucitado. Y no era para menos, porque lo que leemos nosotros en el capítulo anterior, capítulo 11 de Juan, dice que pues ya ¿cuántos días llevaba de muerto Lázaro? 4 días. Y en 4 días su misma hermana dijo: maestro, ya hiede, ya apesta, ya el cuerpo está en descomposición. Son 4 días que está allí. Entonces, la gente que llegó esa ocasión a esa cena donde estaba Lázaro sentado también a la mesa, pues llegó con esa morbosidad de a ver qué estaba haciendo Lázaro. ¿Era realmente Lázaro? Marta, María y Lázaro son seguidores de Cristo, son discípulos del Señor, tienen una identidad, ¿sí?, porque reconocen a Cristo. ¿Cómo se había establecido esa identidad? Juan 11:5. Juan 11:5 dice lo siguiente: y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Los seguidores, a diferencia de los espectadores, se sienten amados, saben que son amados del Maestro. Cuando tú sientes el amor de Dios en tu corazón, en tu vida, tú no eres un espectador en la iglesia. Cuando tú sabes que eres el objeto del amor de Cristo, tú no eres un espectador en la iglesia. Tú eres un seguidor, tú eres un discípulo del Señor, tienes una identidad, porque ese amor, así como Lázaro, Marta, María, dice aquí que Jesús les amaba, y en ese amor se había establecido una relación. El discípulo, el que sigue a Cristo sinceramente, es una persona que se siente amada de Él. Si tú sientes el amor de Dios en tu corazón, si tú sabes que Dios te ama, entonces no somos nosotros espectadores en la iglesia. Y ojalá que en la Rosa de Sarón no tengamos espectadores, tengamos seguidores, gente que con convicción, con esa identidad, que ha sentido y experimentado el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que nos ha identificado con Cristo y que venimos a la iglesia no por ver un espectáculo, participar de un espectáculo, sino venimos a escuchar las palabras de vida eterna que brotan de la Escritura, de la voz de nuestro Dios hablando a nuestros corazones. Los espectadores, desgraciadamente, llegan con malas intenciones. Aquí en este mismo capítulo que estamos comentando de Juan 12, los espectadores llegan con malas intenciones. Versículo 10. Vean
Como estos espectadores, dice, consultaron a sí mismos los príncipes de los sacerdotes de matar también a Lázaro. Ahora no llegaron solamente con la intención de ver en qué sorprendían a Jesús, sino ahora ya tenían la intención de matar también a Lázaro. Esas son las diferencias entre un seguidor y un espectador. El espectador puede llegar con malicia, ¿sí?, en su corazón, y estos espectadores dice que llegaron también con la intención de matar a Lázaro. ¿Por qué lo querían matar? El siguiente versículo lo dice, versículo 11, porque muchos ahora creían en Jesús por causa de Lázaro. Cuando esos espectadores, porque muchas veces porque muchos de nosotros llegamos a la iglesia como espectadores. Estaba yo recordando de cómo llegué yo a la iglesia Betel, acá en el pueblo vecino. Cuando yo llegué como espectador. Y a lo mejor muchos llegamos como espectadores a la iglesia, los que no crecimos en la iglesia. Yo tenía 12, 13 años. Yo llegué como un espectador viendo a ver qué hacían, a ver qué cantaban, a ver qué decía el señor que estaba allí de corbata. Sí, yo era un espectador. Hasta que la palabra, la gracia de Dios nos alcanzó, nos convertimos en seguidores. Pero mientras éramos espectadores. Pero esta gente que había llegado allí con la intención de matar ahora a Lázaro, ¿sí?, la causa ya la mencionamos. La gente veía a Lázaro y decía, pues sí, está vivo, ha resucitado. La gente creía ahora en Cristo por causa de Lázaro. Y muchos, dice también ese versículo 11, que muchos ahora creían en Jesús por causa de Lázaro, habían abandonado, esos que creían por causa de Lázaro ahora, habían abandonado las enseñanzas de los sacerdotes y de los maestros de Israel. Esto, pues obvio, incrementaba su celo, incrementaba su coraje. ¿Sí? Pero de esos espectadores se convertían en seguidores sinceros, abandonando, ¿sí?, las viejas prácticas, las viejas enseñanzas, convirtiéndose ahora a Cristo, siguiendo sus enseñanzas y siguiendo al Maestro. Y eso es lo último que quiero comentarles, ¿sí? Cuando uno se convierte en seguidor de Cristo, uno abandona el mal camino. Uno se aparta, como dice aquí ese versículo número 11, que dice que muchos creían en Jesús, pero va implícito, dicen los comentarios, que habían abandonado, y esa era la verdadera razón. Habían abandonado las enseñanzas de los fariseos y ahora estaban del lado de Jesús. Y los que son seguidores de Cristo, quienes hemos abandonado los malos caminos, las malas enseñanzas, una vez que la gracia infinita de Cristo nos alcanzó, estamos ahora siguiendo al Señor, siguiendo al Maestro, no como un espectador, no como un curioso, no como alguien que tiene interés por algún beneficio particular, material, sino más bien estamos siguiéndole porque nos interesan sus enseñanzas, nos interesa aprender de su vida, nos interesa conocer al Señor. Y esa es la diferencia entre un espectador y un seguidor. Así que, queridos hermanos, nosotros estamos definidos como seguidores de Cristo porque aprendemos, porque lo seguimos, porque nos sentimos amados de Él, porque hemos abandonado las viejas prácticas, a lo mejor las viejas costumbres, y hoy estamos en vida gracias al Señor. Que Dios nos bendiga y que de aquellos que lleguen como espectadores se conviertan en seguidores de Cristo. Y nosotros con esta identidad vayamos siempre en pos de nuestro divino Maestro. A Él sea la honra, la gloria, ahora y siempre. Amén. Que Dios nos bendiga.